La mayoría de personas como que asocia dating igual presión social, ¿no? Ves una mujer y piensas, no le puedo hablar porque no le voy a gustar. Autoconocerse y ver qué le funciona a uno y qué no. Es un proceso de autodescubrimiento, de cambio de identidad, mientras estás dando mucho valor a la mujer. Si eres tímido, nunca has salido en una cita, puedes darte ese salto, ¿no? A conocer a una chica a través de una app de citas. Cabrón, si tú no te la crees, ella jamás te la va a creer. Sientes la energía, sientes esa motivación para ella hacer una interacción, sientes esa emoción, esa adrenalina. Para algunos el bloqueo está en que ni siquiera pueden hablar. ¿Qué tal, caballeros? Bienvenidos otra vez a su podcast favorito, el podcast Lifestyle, con sus presentadores Soco y mi persona. Y en esta ocasión hablaremos acerca de las mentalidades que te van a ayudar en la seducción y cómo puedes afrontar esas situaciones en las cuales te veas, por ejemplo, con mucha negatividad, nada de positivismo para poder enfrentar así cada interacción, ¿no? Aquí te vamos a entregar tanto un nuevo enfoque, una nueva perspectiva, como estrategias para que puedas ir desintetizando todo lo que son esos pensamientos y saber afrontarlos en tu día a día. Así que demos inicio. Y en esta ocasión empezaremos acerca de los pensamientos y con una breve historia de algunos de nuestros clientes que tuvimos en esta semana que justo recayeron en un estado de negatividad, en un estado de, por ejemplo, de falta de merecimiento. Así que damos esta introducción con Soco para que nos cuente un poco de lo que hemos estado vivenciando en la mentoría Lifestyle, la mentoría 1 a 1, que también pueden aplicar a través del link que está en la descripción o en el link del primer comentario. Exacto. Ahí los estaremos esperando, pero para dar como este contexto, para completarlo, es como esta cuestión de que muchas veces en el proceso de estar mejorando tus habilidades sociales, vas a sentir que tal vez como que no estás dando tantos pasos, no estás progresando tanto, pasan cosas en el exterior que te afectan y como que tu cerebro recurre a bloquearse. Eso que te está haciendo tanto bien y que te está ayudando a mejorar, como que lo bloqueas, lo relegas, lo mandas hacia el final de tus prioridades y caes como que en este estado, ¿no? De bajón. De hecho, uno de nuestros clientes está experimentando eso ahora mismo, ¿no? O más bien lo experimentó, que empezó a tener problemas en su trabajo y eso como que le empezó a pasar un poco de factura, ¿no? En términos de las interacciones. Y es una cuestión que nos llamó mucho la atención, le dimos ahí totalmente el apoyo enseguida, porque es un cliente que la verdad estaba haciendo muy buenos progresos, estaba despegando bastante bien y por estas situaciones que empezaron a ocurrir a su alrededor, que no supo gestionar muy bien, porque no tenía tanta experiencia con eso, provocó como que su estado de ánimo bajara y sobre todo como que él tenía esa mentalidad de, ok, solo voy a aproximarme, solo voy a tener abordajes cuando me sienta en mi mejor forma, ¿no? Cuando en realidad no se trata tanto de eso tampoco, ¿no? Incluso si te sientes mal, es como que es un buen momento, ¿no? Para hacerlo, para llevarte, sobre todo al inicio, ¿no? Cuando estás aprendiendo. Todo ser humano pasamos por momentos críticos y creo que en ese momento no hay que juzgarnos ni hay que sobrecargarnos, ¿no? Es un momento más bien de soltarnos y hacer mucha introspección, ¿no? En cuestión de pensamientos. Por ejemplo, muchos chicos se desaniman cuando ya tienen, o sea, circunstancias muy duras, o sea, fuera de la seducción, tienen circunstancias duras, se desaniman en cuestión de abordajes. Pero lo que yo diría es que jamás o sea, dejes, ¿no? Jamás te desapegues de lo que es tu proceso de mejorar en tus habilidades sociales y en la seducción, ¿no? Por ejemplo, algo que yo recomiendo es como que si no puedes abordar, si no puedes como que tener interacciones, o sea, haz lo mínimo que te ayude a mejorar en esa área, ¿no? En este caso de las habilidades sociales, o sea, lo mínimo que podría estar haciendo, por ejemplo, en el caso de nuestro cliente, era que pudiese estar sacando sus fotos para ir mejorando en cuestión de sus perfiles. Otra cosa, entrar en sintonía también con otras personas, o sea, no necesariamente abordar, sino como que buscar esa amistad o esa sinergia para que también pueda desfogarse un poco y también pueda entrar en ese mood, ¿no? Ese estado social, ¿no? Ese es un punto muy fundamental, porque si lo dejas de por sí, o sea, de vuelta como que si estás iniciando vas a caer a cero, ¿no? En cambio, si vas con la actitud o con la estrategia de que ok, no debo dejarlo, sino como que, ok, tal vez los abordajes en este momento no sean como que tan favorables ni se me hagan tan buenos,
Por lo tanto, o sea, voy trabajando por otra área, ¿no? El cual mi perfil, incluso teniendo citas a través de las apps de citas, ¿no? Para que así puedas ir apalancándote en tu estado social y no dejarlo, ¿no? Porque de por sí, o sea, Sí, eso, o sea, no te favorece en nada, ¿no? Y como digo, o sea, tomarse una foto incluso es como que ver, hacer un arte, ¿no? Y relajarte. Y eso te ayuda también a despegarte, ¿no? De ciertos pensamientos, de salir de ese estado, porque cuando uno está en el trabajo, no sé si te ha pasado, Soco, que te encuentras en un estado muy lógico, ¿no? Como que debo resolver tal situación o tal cosa, y probablemente salgas de eso y uno sale muy estresado, ¿no? Y yo creería como que, como digo, o sea, una buena situación es como que buscar, sacarse fotos, actualizar todo lo que son sus redes, y a modo también de estar un momento a solas, ¿no? Tomándose un café, haciendo introspección y disfrutando, ¿no? Y esos momentos en realidad te van a ayudar a relajar, a soltarte, a ser más pleno y presente. sí, pero en general, no sé si estás de acuerdo, pero yo Ujú, también concibo que es un poco como que los hombres que caen en este tipo de mentalidades o como que de pronto se frenan por cuestiones que no son del trabajo, ¿ok? Porque también esto es ujú, importante mencionarlo. Va a haber periodos de tu vida donde simplemente te quieres enfocar en trabajar lo más posible y eso también está bien, porque al fin y al cabo, muchas veces en estas habilidades sociales vas a alcanzar cierto punto en el cual, como estás como que en un periodo, vamos a decir, de bonanza o estás bien, no vas a mejorar tanto, como si lo dejas por un tiempo, obviamente tus habilidades van a caer, pero no es como que hayas perdido ese nivel como tal, porque al poder acceder a ujú. él es como que fácilmente puedes recuperarlo y tal vez alcanzar nuevos niveles. Entonces, en este caso, quizá no es tan malo si tú decides de manera consciente, como decir, ¿sabes qué? Lo voy a dejar de lado unos 3 meses para enfocarme en el trabajo y después voy a regresar en otro periodo para subir, ¿no? Sin embargo, en este tipo de casos donde las personas quieren mejorar sus habilidades sociales, pero que de pronto pasa algo y se empiezan a sentir mal y como que lo dejan de lado, hay como que también, y es ahí donde te pregunto, Andrés, si no opinas lo mismo, se llega a ocurrir porque tienen una concepción errónea de lo que es el juego. Recuerda, por algo se llama juego, por algo se llama game en inglés, ¿no? Es juego. Ujú. Las interacciones es diversión. No es un momento para que tú te sientas presionado, no es un momento para que tú te sientas como que tienes que ser perfecto, sino es un espacio de liberación. Y muchas veces nos olvidamos de eso porque queremos el resultado, vamos por el resultado y estamos buscando como que sacar la interacción o obtener un número, obtener algo material, ¿no? O factible de ese, perdón, tangible de esa interacción. Y eso nos mete mucha más presión. Y recuerda, si vienes de un estado o de un lugar donde por tus circunstancias estás teniendo mucha presión o en tu familia estás teniendo mucha presión, como que de repente tienes este bloqueo mental y encima tienes el bloqueo de que si interactúas es porque vas a obtener un número, si interactúas es porque vas a obtener un determinado resultado y no porque es un espacio para ser libre. Cuando te olvidas de eso, cuando te olvidas de que el hecho de decir hola ya es tu mayor victoria, entonces es cuando te empiezas a bloquear, es cuando empiezas ya literalmente como a dejarlo de lado de manera no consciente, ¿ok? Es como que este bloqueo indeterminado que no sabes muy bien identificar, como que no tienes esa motivación como tenías antes al inicio, es justamente por eso, porque te olvidas de esas verdades básicas del juego, ¿no? Que es un juego, que es diversión, que es una oportunidad para ser libre, que es una oportunidad para bromear, para salir de tu zona de confort, porque también este es un tema que mencionábamos con un cliente, ¿te acuerdas, Andrés? Que es como que en tu círculo social tienes una imagen, ¿no? Eres el tipo callado, o eres el tipo tímido, o eres el tipo tal vez que es muy serio, muy formal, muy noble, tienes como que vamos a llamarlo máscara, y en las interacciones sociales, en las citas, tienes la habilidad o tienes la facilidad de ser quien tú decías ser en ese momento. Puedes ser un poco más arriesgado, puedes empezar a explorar un poco más tu humor, quizá decir cosas con mayor ligereza, arriesgarte un poco más, ¿no? Expandir tu zona de confort y los límites de lo que tú consideras que es tu personalidad, para que poco a poco vayas viendo qué resuena más contigo y qué no. Entonces, sí me gustaría saber un poco más tu perspectiva de esto, Andrés, porque tú tienes un montón de experiencia, coachando a muchos hombres, Ujú. ya en años de experiencia que tienes en esto.
y si has notado también esos patrones y sobre todo si tú consideras, ¿no? Que a veces se olvidan como ciertos principios del juego, ¿no? Que hace como que te metas mucha presión y olvides lo divertido que puede llegar a ser, ¿no? O sea, y lo que afecta, obviamente. Bueno, con respecto a algo que quería acotar, es por ejemplo esta estrategia de lo que acabo de decir, por ejemplo, ir modificando lo que son tus redes, para así conseguir citas, salir de manera solitaria para reconocer algunos lugares, por ejemplo, cafés o bares, para que así sepas de las logísticas, cómo se mueve el lugar. Eso lo recomendaría más que todo a una persona que es principiante, ¿no? Para que justamente entre en ese estado, o sea, de diversión, de disfrute, ¿no? Porque si una persona que recién está iniciando, y por ejemplo pasa por una circunstancia X, por ejemplo en su trabajo, en su familia, que siente presión y recién está iniciando a abordar o conocer mujeres y teniendo interacciones en la calle, obviamente le va a causar mucha presión, ¿no? Y le va a causar una mala experiencia, o sea, en su mente va a quedar como que, ok, dating igual presión social, igual como que mucha frustración, ¿no? Por eso, o sea, yo digo más que todo que cuando alguien está iniciando en esto, o sea, debe de reconocer y ser como que consciente de qué camino optar, qué estrategia optar, ¿no? Porque muchos se van, o sea, en cuestión de habilidades sociales, piensan que, o sea, el dating es muy, muy hermoso, o sea, de por sí, porque te llena de muchas experiencias y, wow, las emociones que encuentras ahí son como que satisfactorias, incluso te sientes más vivo y presente, ¿no? Pero para que llegue a eso debes de encontrar ese estado de disfrute, ¿no? ¿Y cómo haces? Como que con pocas acciones puedes llegar a ello, ¿no? Por ejemplo, si eres tímido, nunca has salido en una cita, pues puedes darte ese salto, ¿no? A conocer a una chica a través de una app de cita y ya empiezas a agarrar ese momento, ¿no? Ok, ya he tenido una interacción con una chica, por lo tanto no es algo del otro mundo, es algo normal. Entonces ya te vas acoplando a esa vibra, ¿no? Y eso es más que todo. Y por ejemplo, alguien que está en un modo intermedio, en el caso que decías como que había de recordar los conceptos, o sea, sí, o sea, de hecho no pierdes tu habilidad social si es que dejas 3 meses, si es que dejas incluso 6, hasta un año, ¿no? De hecho debes de reconsiderar, o sea, por qué lo hacías, ¿no? En este caso, si has tenido interacciones y lo has dejado por un promedio de 3 hasta un año, obviamente reconocer, ¿no? Ok, yo lo hacía porque, wow, disfrutaba de los gestos que podía encontrar en las chicas, de esas emociones, de esas caras, o sea, de impacto y de brillosidad, como que, wow, me está viniendo a hablar un hombre, ¿no? Y obviamente disfrutar y divertirse en el proceso, ¿no? Sobre todo de autodiversión, ¿no? Porque justo hablabas de un punto de que la mayoría de personas como que asocia dating igual presión social, ¿no? Igual en cualquier chico, ¿no? Que entra a la mentoría también le dejamos claro, ¿no? Como que dating no debes de asociarlo, ok, como que te estoy presionando, como que va a ser algo como tedioso, ¿no? Algo que te va a causar mucha complicación, ¿no? Más bien es como que juego de día, ¿no? En las mismas palabras así de lo que significa el game, es juego de día, ¿no? Es jugar, divertirte, estar presente ahí, de conocer chicas, de ver sus reacciones. Obviamente que ahí conociendo los conceptos de empatización y todo ahí de asertividad. Pero sí, es básicamente, si es que estás en un punto inicial, como siendo un novato que recién inicia en esto, ok, adecuarte, ¿no? Meterte en esa vibra, ¿no? Si es que tienes esa seguridad y certeza de hacer una interacción, hazla y fíjate cómo te sientes, ¿no? Si es que todavía no te sientes tan cuajado, o sea, diría como que vayas consiguiendo experiencias a la par con la app de cita para que así puedas ir entrando en ese estado de confianza, ¿no? Y ya si eres alguien intermedio, incluso avanzado, que ha dejado mucho tiempo esto de las habilidades sociales y la seducción, es como que solamente recobrar los conceptos, ¿no? ¿Por qué lo hacías, no? ¿Qué es las experiencias cumbres que tuviste y que realmente te hicieron llenar de satisfacción? Eso te va a ayudar a volver, ¿no? En cuestión de las habilidades sociales, ¿no? El por qué. Eso es muy fundamental. Entonces, si tú estás atravesando precisamente por una situación como esa, te sientes estancado, como que no tienes la motivación, es esencial que, número uno, analices los pensamientos que te están generando esos bloqueos y número dos, empieces ya a plantear estrategias, ¿no? Es un poco lo que hablábamos ahorita Andrés y yo, ¿no? Que es como que
una estrategia, si eres como que más novato, ¿sabes qué? Me voy a enfocar más quizá en Tinder, en Instagram, para sacar en apps de citas ya propiamente salidas con mujeres y ir como familiarizándome con esa energía, ir familiarizándome con los conceptos en un entorno más seguro, entre comillas, seguro en el sentido de que esa chica se está reuniendo contigo porque está abriendo la puerta para que tú la seduzcas, ¿no? Para que haya conexión a través de la cita. Y la otra estrategia es como, también la pueden utilizar los novatos definitivamente, al fin y al cabo todo depende de mentalidad y del estado en el que tú estés, porque si hay personas que tienen, son novatos, pero tienen un montón de empuje, ¿no? Y su mentalidad es como de que quiero ganar, quiero ganar, quiero ganar, quiero tener experiencia y obviamente esas personas van a estar abordando, etcétera, etcétera, ¿no? Pero si tú requieres un poco más de tiempo, pues sí, perfecto, utiliza esa como muleta, ¿no? Que al fin y al cabo todos somos diferentes y lo importante es llegar, ¿no? No llegar primero, como decía gran José Alfredo Jiménez. Entonces, la otra opción ya es como que recordarnos, el juego es diversión, las interacciones son diversión, son algo lindo, es como que algo maravilloso, algo fantástico. Y en la parte de analizar los pensamientos, que vamos a decir como, es como que la primera parte, em, básicamente se trata de que tú puedas escribir en una libreta. De hecho es un ejercicio que hicimos con un cliente hace muy poco, igual por aquí podemos poner un fragmento tal vez, sobre qué pensamientos estás teniendo, qué emociones están generando esos pensamientos y qué consecuencias están teniendo tanto los pensamientos y las emociones en términos de las acciones que tú estás realizando, ¿ok? Entonces es como una secuencia, ¿no? Que es básicamente los pensamientos afectan a las emociones afectan la manera en la que actuamos y la manera en la que actuamos afecta cómo pensamos y se vuelve como este círculo, ¿no? Ya sea vicioso o virtuoso. Se vuelve vicioso cuando tus pensamientos, quizá ves a una mujer y piensas, ¿sabes qué? No le puedo hablar porque no va a querer estar conmigo, no le gusto, no le voy a gustar, entonces te hace sentir con miedo, ese miedo te hace no actuar, y entonces como no actúas, viene el pensamiento de, soy un fracaso, no lo estoy logrando, ¿qué me pasa? Soy un asco, vienen más emociones negativas, vienen más acciones de evitación, y se vuelve este círculo vicioso, ¿no? Entonces es todo lo contrario, ¿no? Cambiar esos pensamientos, identificar que están ahí, para esto ayuda mucho la meditación, para que puedas tú empezar a ser consciente de qué estás pensando, o de hecho puedes en tu día a día simplemente ir por la vida y haciéndote esta pregunta de vez en cuando, ¿en qué estoy pensando? Y empezar a notar esos pensamientos que vayan apareciendo ahí para que tú tengas la capacidad de irlos cambiando más adelante, ¿no? Entonces, si ya logras identificar un pensamiento, ya es como, ¿cómo sustituyo este pensamiento que me está generando emociones negativas por uno que me genere buenas emociones y que me permita actuar? Entonces, si tú ves a una mujer y tu pensamiento no le voy a gustar, cámbialo ¿por qué carajos no le gustaría? Soy increíble, ¿sabes? Y muchos aquí van a decir, oye, pero es que, obviamente no le voy a gustar porque hay una diferencia de valor y que es súper hermosa, etcétera, etcétera. Cabrón, si tú no te la crees, ella jamás se la va a creer. Nunca, nunca, nunca. Y sé que esto es algo difícil y es algo con lo que todo el mundo lidiamos de una u otra manera. Y es como que un flujo, ¿no? A veces te la vas a querer mucho más, otros días no tanto, etcétera, ¿no? Pero siempre tienes que ir con esa mentalidad de que te la tienes que creer, tienes que en tu mente ser como que lo mejor que existe y eso lo vas a subcomunicar cuando empieces a hablar con ella, ¿de acuerdo? Entonces, es como, échate la mano, sé pragmático, ten esta noción de que utiliza siempre lo que más te sirva, lo que más te ayude a cumplir tus objetivos. Y en este caso, este tipo de pensamientos son los que más te ayudan a cumplir tus objetivos, ¿no? Muchos hombres son como demasiado inteligentes para su propio bien, se ponen a analizar demasiado, ponen como que encuentran todos los puntos lógicos así y objetivos. La objetividad no existe, ¿vale? Más que en la matemática. Entonces, checa ese aspecto de ti mismo y elige una subjetividad que te ayude a lograr tus objetivos. Elige una subjetividad que te seduzca a ti, sobre ti mismo, y luego vas a poder seducir a la mujer sobre ti. Quería hacer énfasis con lo que habías dicho, que de acuerdo a cómo tú te sientas, o sea, optes por cierto camino, eso es muy importante, ¿no?
porque no para todos va a servir el mismo camino. Algo que me enseñó un amigo que es ahora ya casi acercándose a las 7 cifras, o sea, 8, o sea, es millonario de por sí. Él, por ejemplo, no, o sea, no sale así a cámara abierta, como que levántate a las 5 de la mañana, medita, escribe en cuadernito de notas. Y le dije, oye, ¿por qué tú no haces eso, no? No, porque el verdadero concepto que llevo es autoconocerme, ¿no? Ver en qué horario soy más productivo, ver qué es lo que me ayuda, por ejemplo, a generar esa productividad. Y eso es muy importante, ¿no? Porque a veces algunas cosas no, o sea, tú crees que para todos funciona, pero no es así. Más bien lo que funciona es autoconocerte, tener ese concepto, o sea, de autoconocerte, analizarte. Ok, esto funciona para mí. Por este camino voy a llegar más rápido a construir mi confianza en este caso. O sea, por ejemplo, si en caso, ok, causa mucha frustración, por así decirlo, el hacer interacciones de día, ok, no tienes por qué, o sea, darte golpes muy duros, ¿no? Sino ser más estratégico, ok, ¿cómo puedo lograr generar esa confianza? Ok, salgamos a de citas. O vamos, por ejemplo, salgamos de noche. Obviamente sin tomar alcohol para que seas consciente, ¿no? de todos los pensamientos que pasan por él, por tu cabeza, ¿no? Y así de esta forma desarrollarte, ¿no? Así de esta forma crear esa confianza y ya una vez que tienes esa confianza, de pronto lanzarte, ¿no? Si es que quieres también a hacer dating, a hacer interacciones de día, ¿no? Porque la mayoría de chicos cree que también, mm, o sea, a todos le va a salir el dating, ¿no? A todos va a hacerlo, ¿no? Pero no va a haber un gran porcentaje que no lo pueda hacer, ¿no? Porque si al final del día si todos lo hacen ya tampoco sería tan como que divertido, ¿no? Solamente algunos cuantos, ¿no? Por eso yo considero que es bueno tener un autoconocimiento de sí mismo, valga la redundancia, o sea, autoconocerse y ver qué le funciona a uno y qué no, ¿no? Y así aplicar la estrategia, ¿no? En este caso, con Soco te hemos dado dos vertientes. Ok, si es que estás iniciando, ok, puedes iniciar tal cual dice Soco, o sea, de manera que sientes la energía, sientes esa motivación para ir a hacer una interacción, sientes esa emoción, esa adrenalina. O sea, por ejemplo, yo lo sentía, ¿no? En el inicio como que cuando estaba siendo novato, o sea, yo decía, wow, ¿qué será hacer el dating? ¿Qué será hacer esto? Y como que iba a la interacción y como que a pesar de que sea rechazo, salía sonriendo, ¿no? Como que, wow, me acerqué, como que es un gran logro, ¿no? Si tienes esa energía, esa vitalidad, pues hazlo, ¿no? Si es que, por ejemplo, si es que te has probado en el campo, has hecho una interacción y como que, ¡pum!, es muy dolorosa, o sea, ok, prueba el otro camino para que así no abandones, ¿no? La cosa aquí, la cuestión muy fundamental es que no abandones, ¿no? Porque muchos, incluso, o sea, se frustran y dicen, no, el dating no funciona y se convierten como que esta filosofía black pill, ¿no? Como que no funciona, solamente son para chicos guapos o solamente son para personas ricas o que tienen una apariencia sumamente como un Adonis y no. Y se pierden totalmente, ya no confían en nada, o sea, no confían ni siquiera en poder seducir o nada de esto. Por eso ten en cuenta estos puntos, ¿no? De qué es lo que te sirve y autoconocerte, que es muy importante. Como dicen Andrés, lo importante es que no abandones. Tienes que encontrar anclas motivacionales para que sigas adelante. Entonces, si, insisto, estás como que en este periodo donde te sientes estancado, no sabes muy bien cómo avanzar, no sabes muy bien qué hacer, qué estrategia tomar, empieza a analizar el por qué te estás bloqueando, ¿no? Empieza a encontrar alternativas a nivel cognitivo, a nivel pensamientos, empieza a intercambiarlas por otras que te sirvan mucho más. Y sobre todo, recuerda, ¿no? Que todo este camino no solo es por las mujeres, no solo es porque quieres tener experiencias con ellas, ¿no? Increíbles, que sí se dan, o sea, están bastante bien. Es como que de las mejores recompensas que puede haber. Pero en general lo estás haciendo por ti. Lo estás haciendo porque tú quieres crecer, lo estás haciendo porque quieres superar tus propios límites y porque en realidad es algo que muy pocos hombres se atreven a hacer, ¿vale? También ten eso en mente. Te estás desmarcando automáticamente cada vez que tú haces una interacción, te estás desmarcando de los demás hombres. Estás ante el mundo planteando tu valor, ¿vale? Te estás exponiendo. Entonces, eso es algo bastante bueno y sobre todo concibe todos los aprendizajes
que vas a obtener, que vas a llevar, no solo a nivel técnico, que sí se aprenden cosas a nivel técnico, como cómo besarla, cómo crear tensión sexual, cómo hacer que se valide, cómo crear una narrativa para ti, para ella, para que haya mucho confort, cómo llevar una cita de punto A a punto Z, todo eso se aprende, sí, son cosas técnicas, pero creo que los aprendizajes más fundamentales son en términos de carácter y de lo mucho que te vas conociendo a ti mismo en el proceso. Porque en esencia, tú vas a empezar a enfrentarte al mundo, a las interacciones, básicamente, y vas a llegar a diferentes áreas, aspectos de socialización. Te vas a encontrar con grupos, con mujeres, con grupos de mujeres, con amigas, que va una mujer y su amigo, a veces va una mujer y su mamá, en las que básicamente solo estás tú y tu energía, no tienes nada más, no tienes más para decir, oigan, yo trabajo en esto, oigan, yo soy esto, ¿no? Simplemente es tu energía. Y eso obliga a tu cerebro a buscar recursos de manera espontánea y sobre todo como a tener esta confianza de que eres válido solo por presentarte, eres válido solo por ser tú. No tienes que validarte ante ninguna otra situación ni decir tengo tal cosa o pertenezco a tal grupo o hago esto, etcétera, ¿no? Que claro, en términos de información contextual es importante para que se vaya dando el conocimiento, pero no es como que tu palanca, porque también ese es un elemento de los que hablábamos con un cliente, es como que esta confianza situacional. Muchos hombres en su esfera de trabajo, en su esfera de escuela, porque son jefes, porque quizá son respetados dentro de su comunidad, son extremadamente confiados ahí, ¿no? Son capaces de liderar, son capaces de hablar, y es algo bastante normal, ¿no? Que se dé y es bueno. Pero si salen ahí fuera y quieren conocer a alguien desde cero, es como que no tienen todo eso para apalancarse y automáticamente empiezan como a trabarse, empiezan a sudar, empiezan como a no saber muy bien cómo hablar, ¿no? Entonces, por eso también es importante que no te rindas en este proceso, estás en un bache, sí, perfecto, reconoce que estás en un bache, eh, es algo natural, tampoco te juzgues por ello, no digas, ah, soy estúpido, ¿cómo caí en este bache? A todos nos pasa, ¿vale? Entonces reconoce, acéptalo y empieza a encontrar soluciones, ¿no? Porque en esencia es como que si tú estás creciendo en esto, ¿no? Y sientes que vas bien, pero de repente encuentras una dificultad y te frenas, pues básicamente vas a ir perdiendo, ¿no? Poco a poco como que tu motivación, tu práctica. Y hay personas que de hecho se rinden y nunca regresan. Y creo que como que arrastran ese arrepentimiento, ¿no? Por el resto de su vida. Pero hay personas que logran ver más allá y crecen mucho más allá de sus bloqueos. Entonces, pues, esa es la importancia de seguir en esto, de seguir como que yendo por tus objetivos, no solo en el aspecto de las mujeres, insisto, sino en el aspecto de cómo te desarrollas como hombre, ¿no? Cuando te enfrentas a los rechazos, cuando te enfrentas a las experiencias que son difíciles, a los momentos traumáticos, aumenta tu resiliencia, aumenta tu capacidad de autocontrol. Este, de hecho, hace poco uno de nuestros clientes tuvo una cita con una mujer que era como que muy, muy retadora, muy, como que era muy, muy confrontativa, ¿no? Y él aprendió en ese momento como esta capacidad de autocontrol, o la ejercitó, que es algo que quizá tal vez le hacía falta un poco, y a través de esta cita, de plantarle cara a esta mujer y como de mantener su firmeza y no doblarse, porque además era una mujer que hacía, creo, OnlyFans, y que tenía así como que hacía cosplay, y tenía como que una base de seguidores muy amplia, etcétera, etcétera. Entonces estaba como acostumbrada a sobajar a los hombres, ¿no? A que todos como que le ofrecieran así como en bandeja de plata todo, ¿no? Entonces era muy demandante. Y él, en vez de ser así, se plantó firme, ¿no? Y fue cuando se generó mucho esa atracción, ¿no? En ella. Que de hecho incluso fue ella la que lo besó, etcétera, etcétera. Entonces, sí, eso es como que algo importante, ¿no? Del por qué no rendirse. Se gana mucho más si no te rindes. Es igual en las interacciones, ¿no? Ahí te muestran que de cuánto autocontrol tienes, de cuánta resiliencia frente al proceso, ¿no? Cada interacción, cada dinámica social te ofrece como que un feedback, un diagnóstico. Ok, te falta empatía, ok, te falta autocontrol, te falta resiliencia. Y eso es lo que debes trabajar y muchos no se fijan en eso, ¿no? Más que todo se fijan, ¿tuve el número? ¿O tuve cita? ¿O no lo tuve, no? Y no se fijan en las cosas internas, ¿no? De, ok, seguro que debo mejorar la empatía, debo volverme más autodivertido, porque algunos chicos también no
como que no disfrutan, ¿no? Es como que, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y no hay nada de diversión, no hay nada de emoción, ¿no? En esa interacción y por lo tanto no conectan, ¿no? Y con ello, o sea, sí o sea, es tener esta perspectiva, ¿no? Y con lo que decías de acerca del el cliente, por ejemplo, en este caso, el cliente, llamémoslo Daniel, porque ese no es su nombre, tuvo una interacción con una chica, ¿no? Con una personalidad así muy, muy dominante, una personalidad muy como que muy también explosiva, porque con los que nos contó, o sea, yo determiné que era una explosiva y literal yo le dije como que, oye, mira, la chica con la que saliste es una Harley Quinn. Porque si tú te das cuenta, Harley Quinn es como que una chica así como que, ok, hagamos esto. No, ay, no, me fascina esto. Y como que es así toda loca, y incluso como que Harley Quinn es como que es un maniquí literal, ¿no? Un cosplay ahí y literal le acerté, ¿no? En este caso, de todo sacas un feedback, ¿no? Y ya con esto, o sea, puedes determinar que en próximas interacciones no salgas con este tipo de chicas. En próximas interacciones tal vez quieras algo casual, porque también estas chicas están abiertos a algo casual, o sea, y solamente, por ejemplo, en el caso de nuestro cliente, tenía que mejorar lo que es su dirección, que tenía que mejorar lo que es su establecimiento del marco varón-mujer para que así pueda llevárselo a un lugar más íntimo, y también en cuestión de saber logística, ¿no? Que es muy importante. Y así, cada interacción te va brindando feedback, te va brindando un diagnóstico de lo que va haciendo, de lo que va haciendo tus habilidades sociales y tu capacidad de seducir, cortejar, ¿no? Me hizo recordar el aspecto de que eh, muchos se desmoralizan, porque también tenemos otro cliente, por ahí lo vas a reconocer, Andrés, por lo que voy a decir. Obviamente no vamos a decir su nombre, Uh-huh. pero él antes de entrar a la mentoría estaba como que muy, 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 muy quemado de las interacciones, porque en esencia estaba aplicando un montón. O sea, ese man abordaba muchísimo, muchísimo, o sea, la verdad, bastante comprometido, pero todas sus interacciones abonaban o terminaban en nada en términos de resultado y en términos de aprendizaje, porque simplemente no se daba el tiempo de analizar las interacciones y lo que estaba haciendo bien y lo que estaba haciendo mal. Entonces, también es bien importante, si tú te sientes desmoralizado porque no estás teniendo los resultados y te interesan los resultados, también debes de ser consciente de que no solo hace falta la motivación y que vayas y abordes, también hace falta de que le metas la estrategia correcta y analices de manera correcta lo que estás haciendo, Uh-huh. de que reflexiones, de que digas, oye, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy haciendo aquello? ¿Por qué no me funcionó esto? Y que hagas notas, que escribas, que pongas puntos de mejora, puntos a practicar la próxima sesión, para que pues básicamente estés evitando los puntos ciegos, porque si solo piensas que se trata de abordar con motivación, pues también te vas a limitar bastante. O sea, si es diversión, si es como que con decir hola ya ganaste, pero también hay que tener un equilibrio, ¿no? No se trata solo como de abordar por abordar y todo risas, todo diversión, etcétera, sino también debes tener un justo balance de que también tienes que, sí, ir por el resultado, tener cierta presión respecto a eso, pero si tú ya te pones presión, pero no analizas lo suficiente para que esa presión se convierta en aprendizaje, entonces se convierte en autosabotaje. Entonces, por eso es súper importante que tú estés escribiendo tus interacciones, estés analizando lo que hiciste bien, lo que hiciste mal, puntos de mejora, y que siempre te des ese espacio, ¿de acuerdo? Porque si no te la pasas en este interminable punto en el que abordas, 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 no cambias nada y obtienes el mismo tipo de resultado. Es algo que decía Albert Einstein, me parece, no sé si estoy en lo correcto o si lo estoy malinterpretando de una frase de Facebook que vi por ahí, que decía, si quieres, no, dice, locura es hacer lo mismo esperando resultados diferentes, ¿no? Entonces, si tú quieres tener resultados diferentes, en este caso éxito con las mujeres, éxito en tus citas o superar ese bloqueo que estás teniendo que simplemente no pasas, porque hay muchos tipos de bloqueo, ¿vale? Que te pueden llevar como a que te quemes en las interacciones Uh-huh. y para
para diferentes hombres son cosas distintas, obviamente, ¿no? Para algunos el bloqueo está en que ni siquiera pueden hablarle a la mujer. Para otros el bloqueo es como que hablan, pero la mujer nunca les da el número. Y luego para otros es como que tienen el número, pero nunca les contesta. Y para otros es como que les contesta, pero no pueden salir a la cita. Y para otros es como que salen a la cita, pero no pueden llevar a la intimidad. Y para otros es como que las llevan a su departamento, pero no pueden tener intimidad. Y para otros es como que tienen intimidad, pero luego no pueden tener una relación. Y para otros es como que tienen relaciones, pero no saben tener amigas con derechos, ¿no? O tienen relaciones, pero pierden el poder dentro de la interacción. Entonces, hay una cantidad enorme de bloqueos o de puntos o como de filtros. Y cada filtro, cada muralla, por así decirlo, te va a requerir un análisis específico de por qué está ocurriendo eso. Y es aquí donde entra nuestra ayuda, ¿no? De que podamos decirte, ¿sabes qué? Estás fallando en esto y en esto y en esto y en esto para que puedas tú dar el siguiente paso, saltar esa barrera. Muchas veces hace falta de que uno o tenga la información correcta porque estás viendo un montón de videos y los videos adecuados, porque también hay gente que está ahí fuera y que sabe abordar, pero no sabe explicar por qué abordar y por qué funciona, que necesitas a alguien, ¿no? Que te ayude con eso, o en su defecto como consumir mucho contenido y de la buena calidad, ¿no? Ya sea el que tenemos aquí o, no sé, tienes que buscarle, ¿no? O sea, ahí es cuestión de que te metas como que súper profundo a distinguir información, esta sí, esta no, contrastar. O sea, es un trabajo muy, 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 muy grande, ¿no? Y es ahí donde justamente si valoras tu tiempo, valoras tu vida, el tiempo de vida que tienes, pues mejor paga a alguien que sepa lo que está haciendo. Le doy toda la razón a cuestión de tener apuntes, de analizar lo que son tus interacciones, porque esto te ayuda a mejorar mucho, ¿no? Yo en un inicio también llevaba un blog de notas y a la par llevaba un Excel y también chequeaba como que algunos cursos, videocursos sobre todo de habla inglesa que había comprado, ¿no? Y también tenía un mentor underground, como ya le había mencionado, y con eso contrastaba, ¿no? También, y me daba la idea de en qué área debía mejorar, ¿no? Por ejemplo, en cuestión de direccionar, en cuestión de autodivertirme, en cuestión de... Va a salir del análisis que lleves de tus interacciones, ¿no? Y ahí se va a ver reflejado qué es lo que te falta mejorar y qué puedes ir, o por ejemplo, en la siguiente interacción o el siguiente día de ir progresando, ¿no? Con mi amigo a veces teníamos como que días de... Incluso nos poníamos ejercicios, a él y a mí me gusta como que tocar guitarra o ukelele. Y un ejercicio de presión social para tampoco, o sea, no nos gustaba como que los ejercicios ridículos donde sales gritando en la calle o algo así o haciendo planchas. Hacíamos con lo que nos gustaba, ¿no? Por ejemplo, nos agarrábamos un ukelele, literal, por esa calle donde estaba llena de gente y empezábamos a tocar y a cantar. Así, primero me tocaba a mí y luego le tocaba a él. Empezamos a hacer esos ejercicios, ¿no? Para aguantar presión social, ¿no? Porque si te das cuenta, algunas chicas, por ejemplo, que quieres abordar, se van a encontrar rodeadas de personas. Se van a encontrar como que en su entorno, o sea, como que probablemente sus padres o a otras personas, ¿no? Y eso te causa presión social, pero sí o sí tienes que interactuar, ¿no? En este caso hacíamos ejercicios previos, ¿no? No necesitas hacerlo, porque al final del día vas a comprobar de que, ok, las personas que están en su entorno, o sea, literal, te van a ver unos 5 segundos y luego van a volver a su día a día, ¿no? A su vida, ¿no? La mayoría de personas hoy en día están sumergidas en las redes sociales, o sea, van a ver, uy, le abordó, ah, no, ¿qué decía de mi TikTok? Y van a estar en ese movimiento y no te van a notar, ¿no? O sea, ya no necesitas descubrir la rueda, ¿no? Y tampoco necesitas pasar por lo que yo he pasado, ¿no? De hacerme entender, o sea, qué es la presión social o cómo lidiar con ello, ¿no? También hacíamos otro ejercicio, ¿no? De los aplausos, ¿no? De caminar así por una calle y aplaudirlo y ver qué miradas nos caían, ¿no? Si en este caso te caía como que una mirada, ok, aguantar, ¿no? Y seguir aplaudiendo, ¿no? Y eso lo hacíamos cronometrado, incluso algunos duraban, o sea, lo mínimo que hacíamos era 1 minuto, ¿no? A veces nos ponía un nivel muy, muy duro, era 5 minutos, ¿no? Pero esos 5 minutos se convertían así como que, es 1 hora, literal, es 1 hora. Y era muy duro, ¿no? Hacíamos así una serie de pruebas para mejorar en cuestión de autocontrol y en cuestión de resiliencia a las interacciones, ¿no? Porque a veces puede ser muy duro, ¿no? Pero lo que tú debes entender es que los conceptos también te van a ayudar, ¿no? En cuestión de, por ejemplo, de presión social, o sea, debes darte cuenta que las personas, o sea, en un momento se van a fijar en ti, pero después todas se van a volver a su día a día, ¿no? Enfocadas en su mundo, ¿no? Las cosas puntuales que debes de tener, o sea, en cuestión de también, o sea, relacionándolo con anotar, ¿no? Ser como que más estructurado.
Al final del día yo considero que como de manera general, algo que todos, ya sea estar en cualquier nivel, es de disfrutar de la interacción, de encontrarle ese gusto. Por ejemplo, yo cómo disfruto, cómo le encuentro ese gusto. Yo me pongo en una perspectiva de que cada interacción es nueva, cada interacción encuentro un nuevo gesto, una nueva experiencia. Porque en realidad, o sea, como somos humanos, tenemos diferentes personalidades y diferentes reacciones. Por lo tanto, esa reacción, pese a ser negativa, positiva, por ejemplo, algunas chicas se asusta o algunas chicas como que sonríen, o otras chicas como que ponen los ojitos vidriosos, como que de verdad le atraes. O sea, son experiencias únicas que debes aprender como que asimilarlas, ¿no? Esa energía femenina. Y así empiezas a disfrutar, incluso estudiándote a ti mismo, siendo consciente, ¿no? Cómo estás en ese momento. Si en ese momento, ok, también te asustas, es como que una experiencia, es como ver una película, ¿no? En este caso el personaje va a resultar asustado y obviamente debe de empatizar, ¿no? Y así de este modo, o sea, es como yo disfruto. Así de este modo, o sea, yo también me pongo la perspectiva. Ok, cada interacción va a ser algo nuevo, algo, o va a haber un diamante de por sí ahí, un diamante en bruto. Con esta perspectiva voy de manera positiva, con esta perspectiva incluso como que voy con mayor actitud, como que más alegre y también viendo en cuestión de circunstancias, ¿no? Por ejemplo, he hecho diferentes interacciones, ¿no? Estando en un scooter, estando en una bicicleta, incluso ha habido una interacción donde estaba mascando un chicle de por sí y de repente como que empecé a interactuar un día con una chica y ¡pum! Se me salió el chicle, literal. Y eso es una experiencia grata, ¿no? Y yo empecé a reír a partir de ello y empecé a hablar acerca de eso, ¿no? Como que, la disculpa, justo queriéndote hablar se me cayó el chicle. Y obviamente, o sea, la chica se rió y como que resultó como que una interacción muy positiva, ¿no? Te preguntaría, Soko, ¿tú cómo disfrutas las interacciones? Sí, yo en mi caso, por ejemplo, cuando estoy en... Porque también esto es algo importante de mencionar, ¿no? Hay prácticas o más bien salidas donde, sobre todo si quieres mejorar, ¿no? Y quieres como que superar estas barreras de las que hablamos, hay días en los que vas a querer salir a practicar algo en específico, como por ejemplo decir, hoy voy a practicar mi instinto de cierre, ¿no? O mi capacidad de cierre para empujar un poco más, para ser un poco más directivo, para moverla hacia algún lugar determinado. Voy a practicar tal secuencia de cierre, etcétera, ¿no? Y hay días en los que vas a salir simplemente a divertirte, a pasarlo bien, a tener como que este disfrute, ¿no? De la interacción, salga como salga, Pocket. Entonces, la manera en la que yo disfruto las interacciones es como que eh, trato de ir siempre con la mentalidad de que, número uno, ningún hombre se atreve a hacer eso. Número dos, eh, si me atrevo a decirle hola, o sea, para mí yo ya gané, o sea, yo ya tengo como que este éxito. Y eso me permite entrar a la interacción súper relajado también, ¿no? Y ya en la interacción, la manera en la que me gusta a mí proceder en ese sentido es como que, y Andrés lo ha visto, cuando estoy en plan de que quiero quizá ponerme así como que en tono un poco más sociable, o sea, literalmente a veces digo cosas sumamente descalibradas, ¿no? Y en este caso es como que también, o sea, no imites esto solo porque yo lo digo, trata de encontrar qué te hace estar a ti en un buen tono y en general siempre se recomienda ser lo más calibrado posible, ser lo más tranquilo posible, pero, o sea, es lo más natural, ¿no? Pero a mí en particular es algo que de vez en cuando me da risa hacer, como que me disfruto esa extrañeza a veces de las personas o de las mujeres cuando digo algo descalibrado. Obviamente no hacia ellas, no como tratando de afectarlas emocionalmente, sino más como generales, ¿no? Como más, por ejemplo, cuando estábamos en la inmersión y estábamos abordando de noche, a veces yo llegaba hablando en inglés, o sea, hablo español, obviamente, ¿no? Y las chicas como que se sacaban de onda y como que me seguían el juego en inglés, tratando de hablar inglés, y yo por dentro estaba así muriéndome de la risa. O sea, incluso así como que se notaba mucho esa vibra de que yo me estaba muriendo de la risa, ¿no? Y poco a poco se iba notando cada vez que sí hablaba yo español, y era como que ellas se quedaban así como que, y como que ¿cómo decirlo? Se sorprendía, pero al mismo tiempo como que se fastidiaban un poco, y esa a mí me daba mucha risa. Y como que me permitía ahí en la noche tener como cierta emoción positiva, ¿no? Porque como que cimentaba en mi cabeza el hecho de que yo lo hacía por mí, no por
no por la interacción, no por el ego de obtener un resultado, ¿no? Sino simplemente por divertirme y de aportar también ese valor, ¿no? Como de permitirles entrar a mi juego. Entonces, es la manera en la que yo me llevo a disfrutar las interacciones cuando estoy tratando como de empezar a estar en mood. Y en términos generales, es simplemente agradezco mucho la oportunidad, ¿no? De estar en esa interacción. Ya hablando de una interacción normal, donde no estoy diciendo cosas descalibradas, sino simplemente agradezco la oportunidad de estar ahí y de estar disfrutando de esa energía femenina y como que me emociona mucho, también me divierte mucho y disfruto mucho como que esa situación donde no sé muy bien qué decir y es como que tengo un poco que improvisar lo que voy a decir, la siguiente frase o el siguiente movimiento, se siente como que yo me veo a mí mismo como este artista, ¿no? Que está frente a la pintura y está como lanzando así pinceladas, tratando como que en el camino, tratando de que haga sentido y de que al mismo tiempo de que se vea bien, al mismo tiempo de que sea divertido, que la próxima pincelada me divierta a mí y también aporte a la pintura, aporte al arte, ¿no? Y es un poco eso, como que me divierte esa adrenalina, ese no saber muy bien qué va a ocurrir y que de repente si va a llegar su amiga o va a llegar tal vez su amigo o va a llegar un novio, o va a llegar su mamá, es como que esa adrenalina también como que me pone así como que lo disfruto, he aprendido a disfrutarlo, incluso cuando me llegan a rechazar, o sea, ya entrené a mi cerebro de que salgo de una interacción y me salgo riendo, literal, o sea, pase lo que pase. Incluso si yo me equivoqué de manera muy, muy clara y como que me trabé y como que de repente no supe qué decir, incluso salgo de la interacción riéndome, ¿no? Algo así como que, qué cagado, ¿no? O sea, estuvo divertido. Y es eso, más que nada, como que he aprendido, y creo que eso es en general a lo que se refiere Andrés, ¿no? Como que debes descubrir qué es lo que a ti te hace sentir bien en las interacciones y qué es lo que a ti te hace sentir como que bien en términos emocionales, ¿no? Como este viejo concepto, ¿no? De apretar tus propios botones, ¿no? De saber cuál es tu tipo de humor, como que ir experimentando con los tipos de temas que a ti te gustan. Por ejemplo, otra cosa que me hace disfrutar mucho las interacciones es literal enseñarle algo a la mujer que tal vez no sabía. Mi perspectiva de la vida, ¿no? Mis creencias políticas a veces, ¿no? O mis creencias en términos de la sociedad o alguna reflexión que yo llegase a tener y que ella también como que aporte en eso. Ese tipo de cosas, ¿no? Me entretienen bastante, ¿no? Oh, wow, interesante, interesante. Ese último concepto de enseñar también lo practico. Eso es como que algo que te posiciona, ¿no? Como el jefe de la manada. Siempre como que si te vas a lo más primitivo, el jefe de la manada o... No, de la manada, de la tribu, diré. Tiene conocimientos, ¿no? De cacería, tiene conocimientos de cómo encender, cómo curtir el cuero y todo eso, ¿no? Y eso aún queda en la humanidad, ¿no? Si un hombre, o sea, cultiva un buen bagaje cultural y lo expresa con su mujer, o sea, con la chica que está o con la que ya está saliendo, la chica de verdad, o sea, se siente inspirada también por eso, ¿no? Porque, wow, tiene conocimientos. Y esto va sumado también a la fortaleza física y mental, ¿no? Y es algo muy bueno que hayas tocado. Creo que ya nos pasamos un poquito más de tiempo. Los que se han quedado hasta aquí, espero que hayan aprovechado todos estos conocimientos que van a quedar en el canal de YouTube. Recuerden que deben de, más que todo, sabiendo, o sea, haciendo una recapitulación, o sea, conociéndose a sí mismos, monitoreando un poco de sus pensamientos, porque así ayudan a determinar, o sea, qué les ayuda más y qué no les ayuda, ¿no? Y así logran el éxito, ¿no? Y recuerden que también hay dos vertientes, ¿no? Si eres principiante, no necesariamente debes ir tanto por el day game o por las apps de citas, ¿no? Sino como que ver qué es lo que más te ayuda, qué es lo que más en ese momento, o sea, te ayuda a generar esa confianza, ¿no? También otro punto es cuestión del disfrute, de la autodiversión, es muy importante en cuestión de si estás en un nivel ya intermedio o avanzado, o sea, recordar, ¿no? De por qué lo hacías, ¿no? En las experiencias también más gratas, ¿no? Y recordar también a sí mismo, como tercer punto tocado, o sea, de que cada interacción te da un feedback, cada interacción te da como que un diagnóstico, ¿no? Como que, ok, tuviste una interacción con esa chica, ok, mi hermano, aquí tienes tu diagnóstico, te falta empatía, te falta dirección, te falta poner un marco de varón-mujer y también te falta como que ser más divertido, sacar mejor storytelling y todo eso y ya con eso vas mejorando, ¿no? Es como que lo que dijiste en una de las mentorías, Soko, es como una terapia, literal. Una terapia el estar abordando y el estar conociendo mujeres, ¿no?
no solamente con el fin, ¿ok?, de tener intimidad o de tener una relación, ¿no?, sino con el fin también de analizarte y de ser proactivo en esa parte de tu autoconocimiento. Este proceso es como es un proceso de autodescubrimiento, es lo que me fascina de esto. Es un proceso de autodescubrimiento, de cambio de identidad, mientras en el proceso estás dando mucho valor a la mujer. Estás como que, literal, tu objetivo es ser la mejor experiencia posible para una mujer, pero como colateral, más bien, es al revés. Tu objetivo es mejorar lo más posible y como colateral es como que aprendes a dar la mejor experiencia a una mujer. Y eso es lo hermoso de esto, ¿no? Es valor para ti y valor para el mundo. ¿Por qué para el mundo? Porque eso quiere decir que vas a tener una buena pareja y si tienes una buena pareja vas a tener una buena descendencia y tu buena descendencia vas a saber criarla bien porque tienes un buen carácter y por tanto el mundo va a mejorar. Entonces, solo ese último comentario y ahora sí nos empezamos a despedir del podcast. Listo, sellamos con ese comentario de Soko y nos vemos en un próximo video, caballeros. Chao, chao.